Bueno, estamos con Julio García Comesaña, el consejero de Sanidad, que nos ha hecho un hueco en su agenda para venir a Atlántico TV. Y yo quería preguntarle si tiene un cálculo de las comparecencias y preguntas que respondió en el Parlamento, si es el consejero más interpelado. Bueno, la verdad es que no sé si el que más, pero desde luego, bueno, forma parte del trabajo y ir a dar cuentas al Parlamento, ¿no? A la mayor representación de los gallegos y las gallegas. Desde el punto de vista democrático, pues por supuesto hay que ir y voy contento. Pero en números sí que es verdad que yo creo que preguntas del orden de 80 preguntas, comparecencias creo que han sido 11, interpelaciones 26 y comparecencias en comisión algo menos 3, pero bueno, sí, una actividad importante. En todo caso, siempre para explicar todo lo que hacemos, para dar cuentas. Y la verdad tengo que decir que con muy pocos apoyos. Es decir, vamos allí, por supuesto el Grupo Popular nos apoya, pero apoyos de la oposición prácticamente ninguno. Creo que me sobran los dedos de una mano para contarlos. Los que ha tenido. Bueno, está todavía la manifestación de Santiago muy reciente y estos días el sindicato CESM anunció paros en abril. Yo quería preguntar, ustedes han lanzado muchas medidas, aprobado algunas medidas para primaria. ¿Qué falta para que se vea o que se reconozca el trabajo o para que se vea un cambio sustancial que impida que sigan estas protestas? Bueno, yo creo que el problema de la atención primaria especialmente es uno y que todo el mundo sabe cuál es, aunque algunos no quieren reconocer que ese es el problema, y es la falta de médicos de familia, ¿no? Entonces, mientras no tengamos los médicos de familia, los problemas que tenemos que afectan a los ciudadanos pues van a seguir estando ahí. Nosotros, no obstante, a pesar de eso, en el ámbito de nuestras competencias hemos trabajado intensamente pues para poner soluciones, insisto, en nuestro ámbito, ¿no? Y en la mesa sectorial, que es el órgano de representación de los trabajadores, nos hemos reunido pues infinidad de veces con los sindicatos, con todos los sindicatos que están en la mesa sectorial, pues para llegar a acuerdos importantes, acuerdos retributivos que, por ejemplo, nos permiten reconocer mejor a esos médicos que trabajan cuando falta algún compañero o cuando algún compañero se jubila y que hacen jornadas adicionales de tarde. Nos ha permitido, por ejemplo, llegar a acuerdos en carrera profesional, que se incorporó pues, en el año 20 un reconocimiento importante a los trabajadores del Sergas, y que acabamos de, por ejemplo, hacer llegar un acuerdo ahora para incorporar a los temporales también a ese modelo, o, por ejemplo, para pasar de contratos de 1 año a contratos de 3. Podría citar innumerables acuerdos y, por supuesto, agradecer a los representantes de los trabajadores que hayamos sido capaces de llegar a esos acuerdos, ¿no? Algunos los ha anunciado el presidente de la Junta recientemente, como los que tienen que ver con las agendas, esa limitación a las agendas, la posibilidad de hacer de tu propio cupo, hacer prolongaciones cuando sea el caso, o la acumulación de cupos cuando falta un compañero y poder acumularlo en un médico estable y tener una retribución, por ejemplo, de 12.000 euros al año, ¿no? Hemos hecho, insisto, esfuerzos importantes y los sindicatos pues, lo han recogido. También nos hemos reunido con asociaciones científicas, con los colegios profesionales y, por supuesto, pues, con asociaciones de pacientes también, y estamos en permanente diálogo para mejorar la sanidad. La demanda puede ser infinita y siempre hay elementos de mejora, y en ese sentido la Consellería, pues como lo he dicho de otra manera, hace una labor intensa de seguimiento. También con los sindicatos que no están en mesa sectorial, y es el caso de CENS, nos hemos reunido en varias ocasiones y de hecho les ofrecemos formar parte de los pactos aunque no estén en mesa sectorial, y bueno, pues nos hemos reunido y parte de las cuestiones que nos han planteado están en esos acuerdos que hemos llevado a mesa sectorial y que algunos están aprobados, cosas que en esta convocatoria CENS pide están ya negociadas y aprobadas en mesa sectorial, ¿no? Algunas son nuevas y, por supuesto, abiertos a estudiarlas, pero también es verdad que hay otras que ya les hemos dicho que es imposible, ¿no? CENS nos plantea, por ejemplo, cambiar el modelo de las guardias de atención primaria, que dependan del 061 y que no sean de primaria, o que reordenemos geográficamente los puntos y los centros de salud. Nosotros no estamos dispuestos a renunciar a ninguna prestación asistencial, no queremos perder prestaciones, ¿no? Ni siquiera en un momento de falta de médicos. Sería el colmo que porque, en este caso, el Ministerio no nos ayuda a formar más médicos, dejemos de dar prestaciones. No lo queremos hacer y no lo vamos a hacer. Por lo tanto, eso, o que otra petición de CENS, que los PACs estén abiertos 24 horas, justamente en un momento en que no hay médicos, que nos cuesta en algún área cubrir la atención de PAC, y abrirlos 24 horas parece un sinsentido. Por lo tanto, bueno, hay cosas en las que ya les hemos dicho que son implanteables y otras, como digo, que están en el ámbito de la mesa sectorial y, por supuesto, encantados de que se sumen a los acuerdos de la mesa sectorial, fuera de ella, evidentemente, pero que se sumen. Y yo quería preguntarle, no hay médicos,
se sabía hace años que iba a haber jubilaciones. Yo quería preguntar por qué no se planificó esto con más tiempo, el relevo, y también si el área de Vigo está entre las más afectadas por ese volumen de jubilaciones. Bueno, en primer lugar yo tengo que decir que Galicia fue la última comunidad autónoma que incorporó la jubilación forzosa a los 65. Hablo de hace años, cuando todo el mundo estaba jubilando a los 65, Galicia no jubilaba a los 65. Como digo, fue la última, en el año 2011. Hay comunidades que empezaron en el año 5 y 6 a jubilar a los 65, Galicia no. Y también fue la primera que lo retiró, que fue en el año 15. Es decir, la medida de quitar la jubilación forzosa a los 65, Galicia la adoptó también muy pronto, ¿no? Me comenta que se puede planificar. Realmente no se puede planificar. Es decir, un médico puede jubilarse desde los 63 si tiene, o antes, ¿no? Hace unos años, si tenía cotizado a partir de los 63 hasta los 70. Es decir, que la edad de jubilación podía variar 7 años, ¿no? De hecho, un dato objetivo que tenemos es que el 70% de los médicos que cumplen la edad de jubilación a los 65 permanecen trabajando con nosotros, y vaya por delante nuestro agradecimiento a que sea así, ¿no? Entonces, bueno, eso es difícil. Y luego ha habido otros elementos en estos últimos años, como el refuerzo de los servicios de urgencias. Galicia ha hecho un esfuerzo importantísimo en los servicios de urgencias. Ahora mismo hay más de 500 médicos trabajando en los servicios de urgencias. Cada día hay 300 médicos de guardia en los servicios de urgencias de los hospitales del Sergas, y esos médicos de urgencias, como no hay especialidad de urgencias, se han formado fundamentalmente en atención primaria, con lo cual se han detraído de la atención primaria, ¿no? Y luego hay otro elemento que es, bueno, pues que coinciden muchas jubilaciones al mismo tiempo, y sobre todo que no hemos sido capaces de que el sistema de formación responda a eso, ¿no? Había un acuerdo en el año 18, ya hace 5 años, de abordar esa flexibilización de la formación para precisamente no estar en esta situación así. Por distintos motivos, fundamentalmente porque el gobierno ha querido, no se ha hecho ese refuerzo, y estamos donde estamos ahora, pues por varias circunstancias, pero lo fundamental porque desde el año 18 no se han formado médicos de familia adicionales como todos pedíamos. Y bueno, la pelea está en los MIR, que usted insiste mucho en esto. ¿Cuántas más plazas quieren crear? Creo que son 207 para este año. ¿Y qué impide al Ministerio flexibilizar los criterios para que haya unidades docentes? O sea, ¿por qué no lo aceptan si parece bueno, que podría haber más plazas? Bueno, como decía, esto fue una decisión que se tomó por unanimidad en el año 2018. Todas las comunidades autónomas de todos los signos políticos y el gobierno del Estado en aquel momento, el Ministerio de Sanidad, acordaron que había que hacer esto. Había un informe de la misma persona que ha hecho los informes de este año, pues había un informe de aquella que decía que había que anticipar la formación en medicina familiar y comunitaria. Como digo, estábamos todos de acuerdo en hacerlo, pero el Ministerio no lo ha hecho. Han pasado 5 años y 5 ministros y ninguno de ellos ha hecho eso. Galicia, dentro del ámbito de sus competencias, que es con la norma actual formar a todos los que pudo, desde el año 18 está formando el 100% de las plazas acreditadas, y además ha ido aumentando plazas acreditadas dentro, insisto, de una norma que todos pedimos flexibilizar, ¿no? El ejemplo es que este año, bueno, realmente son del año pasado, pedimos 65 plazas más, apretando, y si me permites aprovechar la ocasión para agradecer a las unidades docentes que nos hayan dejado ese incremento, ¿no? Hemos incrementado 65 plazas más. Para que se haga una idea, de las 120 plazas que se aumentan a nivel de todo el Estado en familia comunitaria, 65 son de Galicia. Por lo tanto, cuando el Ministerio dice que ha aumentado las plazas de formación, realmente las han aumentado primero las unidades autónomas y especialmente Galicia, que tiene más del 50%, ¿no? Nosotros vamos a seguir en esa línea, pero si me pregunta cuántas, nosotros 7 comunidades autónomas, 5 del PP, pero comunidades nada sospechosas como País Vasco y Cataluña, hicimos una propuesta en el verano pasado de aumentar 1.000 médicos de familia más cada año durante 4 años, es decir, a los 2.300 que se forman cada año, añadir 1.000 más para pasar a ser 3.300, y esto por 4 sería formar a 12.000 médicos de familia en las mismas condiciones de calidad, por supuesto, no bajando la calidad, pero de forma extraordinaria. El Ministerio no nos ha hecho caso, ni se dignó a discutir esta propuesta en la Comisión, el Consejo Interterritorial. Se llevó al Congreso de los Diputados, donde además se ganó una votación para pedir esto, donde votaron a favor todos los partidos nacionalistas, excepto uno, el Bloque Nacionalista Galego, que votó en contra de esta medida, por supuesto el PSOE, y ese mismo voto se reprodujo en el Parlamento de Galicia cuando volvimos a pedir ampliar 1.000 plazas más cada año en todas las comunidades autónomas. Esto, en términos gallegos, sería como 50 plazas más adicionales durante esos 4 años, a las adicionales a las que tenemos ahora. Es decir, si hemos subido a 207, sería estar en el rango de las 260 durante 4 años. Eso es lo que nosotros estimamos que necesitaríamos
para cubrir. Y además, por supuesto, otra cuestión importante, que de una vez por todas se apruebe la especialidad de urgencias, porque los médicos de familia, los médicos que quieren trabajar en urgencias, no les queda más remedio que hacer familia. Por lo tanto, esos son un 25 o 30% de plazas que de familia se van a urgencias. Si esa especialidad estuviera creada hace 5 años, hace 3, hace 2, hace 1, tendríamos el tema resuelto. Por ejemplo, el año pasado acabaron 85 MIR de familia, 27 se fueron a las urgencias. Si esos 27 se hubieran quedado en primaria, no tendríamos ningún problema en el área de Pontevedra, por ejemplo, a día de hoy, que nos faltan 16 más 8. Y eso por la parte de la entrada a formarse, y por la parte de la salida, los residentes que acaban ahora en mayo, yo quería preguntar cómo les convence para que se queden y si estamos bien posicionados para conseguirlo. Bueno, yo primero quiero un poco dar un dato que ya di en el Parlamento y además lo di certificado y que quiero aprovechar la ocasión para volver a insistir en él. Hicimos un estudio de todos los MIR que acabaron en los últimos 10 años, MIR de familia que acabaron en Galicia en los últimos 10 años. Pues de todos esos MIR, que son un número importante, casi 1000, el 90% está trabajando en el Servicio Gallego de Salud. Es decir, cuando el PSOE y el Bloque dice que los MIR se marchan, mienten y además... Será un 10%. Bueno, pero es que un 10% a lo mejor ya eran de fuera. O a lo mejor pues hacen otra especialidad. Nosotros, del 90%, digo, están trabajando con nosotros. Es verdad que no todos en primaria, porque, como decíamos antes, el que quiere trabajar en urgencias utiliza familia, ¿no? Luego, un porcentaje muy alto de esos médicos, más del 64%, tenían plaza en propiedad. Es decir, no solo se quedan en Galicia, sino que, gracias a los procesos de estabilización que hemos tenido en Galicia, más de la mitad tienen plaza en propiedad. Y el 24% estaba en una interinidad, que es una plaza también, bueno, pendiente de una OPE, pero también una plaza muy estable. En definitiva, creo que damos buenas condiciones laborales e incluso, si se me apura, buenas condiciones económicas. El problema no es ni económico ni laboral, el problema es que no los hay. No los hay. Entonces, bueno, pues en ese sentido nosotros queremos seguir insistiendo y, de hecho, el año pasado todos los MIR que acabaron pudieron presentarse nada más y nada menos que una plaza en propiedad. Con el proceso que hicimos el año pasado. Y este año vamos a repetir el proceso. Este año nuestra idea es ofrecerle a todos los MIR que acaban, primero, un contrato de 3 años, que es lo que decía antes que probamos en mesa sectorial. Le vamos a ofrecer un contrato de 3 años. Le vamos a ofrecer interinidades, es decir, más que el contrato de 3 años, y le vamos a ofrecer incluso la opción de presentarse a una plaza en propiedad. O ponemos encima de la mesa las mejores alternativas que van desde plaza en propiedad hasta interinidad o hasta contrato de 3 años. Y evidentemente ellos pueden escoger en qué hueco se quieren colocar. Las mejores condiciones laborales y económicas son las que vamos a ofrecer, como venimos haciendo estos últimos años. Bueno, a ver si hay suerte entonces. Siempre hablamos de los MIR cuando hablamos del Ministerio, pero yo quería preguntar, porque mira, hay consejeros que dicen hay que hacer un pacto de Estado. ¿Y eso qué quiere decir? ¿El Estado puede hacer algo? ¿Tiene alguna competencia para hacer algo más que plazas MIR o no hay nada que pueda hacer? Bueno, mire, el mayor problema que tiene la sanidad pública en España, sin ninguna duda, es la falta de médicos de familia. Si preguntamos, incluso fuera de España, pero en España concretamente es el mayor problema. Y quien tiene la llave para tener más médicos de familia es exclusivamente el Ministerio. Las comunidades autónomas creamos las unidades docentes, financiamos esos contratos de los médicos MIR. Este año Galicia se va a invertir 70 millones de euros en formación sanitaria especializada, en formación de médicos, de médicos, enfermeras, de toda la formación sanitaria especializada. Y estaríamos encantados de poder invertir el doble, si fuera preciso. El problema es que quien tiene la llave para decir dónde podemos formar médicos MIR de familia es el Ministerio. Y ese pacto de Estado que algunos dicen es que ya lo hicimos. El pacto de Estado es del año 18. Nos pusimos de acuerdo todos en que el mayor problema era este. Pues alguien ha fallado en el pacto de Estado, en este caso el Gobierno de la Nación, en este caso, que, insisto, 5 años después y 5 ministros de Sanidad no ha hecho absolutamente nada por cambiar y que podamos formar. Yo lo digo siempre, nosotros en Galicia tenemos 460 centros de salud, somos la mayor red de centros de salud que hay en todo el Estado, pero solo podemos formar en 100, es decir, hay 350 centros de salud con sus médicos formados vía MIR, con su enfermería, con sus pediatras en algún caso, y ahí no podemos formar a los médicos de familia. ¿Por qué no? Hay que suficiente número de médicos. Claro, hay que definir unos criterios que, por ejemplo, nosotros pedimos que en lugar del requisito ser 4 médicos, que se baje a 3, por ejemplo, ¿no? Sí. Y podría poner otro. Nosotros hemos ya enviado 3 paquetes de alegaciones para poder hacer esto. Por desgracia no hemos hecho caso a ninguna de las alegaciones. Hemos vuelto a insistir ahora que acaba el plazo y seguiremos insistiendo en que hay que flexibilizar las condiciones de formación de los médicos de familia.
Bueno, un apunte pequeño sobre Andalucía, porque hoy salió otra vez esta noticia, se publicó en el boletín, ¿no?, que han puesto precio a una posible derivación desde primaria y claro, la gente se asusta un poco. Yo quería preguntar si aquí se va a plantear en algún momento, aunque ellos no lo vayan a hacer, no han dicho que no lo van a hacer, pero si aquí en algún momento se puede llegar a eso. No, no, a ver, lo mismo que Andalucía, yo he hablado varias veces con la consejera andaluza en distintas circunstancias y ellos tampoco tienen esa intención. Había una orden de precios de referencia que quedan establecidos, como hay de otras cuestiones, y lo que han hecho es actualizarla, pero en absoluto tienen intención, como tampoco hay en Galicia. Además, fíjese, el problema de la falta de médicos de familia, por desgracia o por suerte, no lo sé, no es exclusiva de la sanidad pública. La sanidad privada tiene el mismo problema, no tiene médicos. Lo que sería absurdo es que la gente diga, no, me voy a la privada y en la privada la atiendo médicos en especialidad. El problema es el mismo, no hay médicos de familiar y comunitaria, ni para la pública, que es donde suelen querer estar, ni para la privada, por lo tanto, tampoco arreglaría nada. Pero en todo caso, no hay ninguna intención por parte del Servicio Gallego de Salud de derivar pacientes a la privada. Le voy a preguntar si alguna medida concreta de las que han presentado, como las agendas de 40 pacientes, quería preguntar si habrá voluntarios porque la sobredemanda entiendo que va a seguir existiendo, aunque la agenda sea de 40, y que si habrá voluntarios para asumirla, para atender a estas personas. Bueno, nosotros afortunadamente desde siempre hay médicos de familia que están dispuestos a echar una mano y cubrir a ese médico compañero pues que en las vacaciones no está, o que está de baja, o que se ha jubilado y no tenemos sustituto. Afortunadamente tenemos un número importante de médicos que hacen esa labor y yo nunca desaprovecho la ocasión para agradecerles ese esfuerzo tan importante que hacen, ¿no? Bueno, como decía, en el seno de la mesa sectorial, con todos los sindicatos, llegamos a un acuerdo el año pasado y hemos aumentado el reconocimiento a esas tardes, a esa actividad que hacen incluso en jornada de mañana cubriendo a compañeros o retribuyendo a los médicos que están en situaciones de difícil cobertura, ¿no? Creo que bueno, pues podemos confiar en seguir contando con esos médicos y seguir contando que entre ellos y entre las medidas que podamos poner, pues podamos seguir contando con el apoyo de estos médicos para cubrir esa atención a los pacientes, que es lo que nos interesa a todos, ¿no? Quería preguntarle, hoy el sindicato SATSE se ofrece para hacer las funciones del SIDE, o sea, para organizar un poco la demanda que llega, han dicho en un comunicado. Yo quería preguntarle qué va a ocurrir con este programa, que fue así un poco contestado, y si este programa y otras medidas han bajado ya un poco la presión en primaria. Bueno, en primer lugar tengo que decir que la gestión de la demanda, el poner algo que ordene la gente que viene sin cita a atención primaria, no es un invento de la Consejería, es una demanda de los profesionales sanitarios, particularmente de los médicos. Llevamos muchos años escuchando que el problema no es la gente que está citada, sino los que aparecen sin cita que hay que atender. Precisamente en el documento referencia del Sergas, que es por una atención primaria vertebradora, se recogía la necesidad de establecer un modelo de gestión de esa demanda y siguiendo ese mandato, con un grupo de 50 expertos, muchos de ellos médicos, otros enfermeros y otros administrativos, hemos diseñado un sistema que es muy sencillo pero a la vez muy importante, que es preguntarle al paciente por qué viene al centro de salud y de forma voluntaria derivarle pues al profesional que mejor pueda atender esa demanda y sin que sea un triaje, que no lo es en absoluto, no incorpora la variable tiempo, sí que establecer si esa demanda que pide el ciudadano puede ser atendida por medios telemáticos o tiene que ser presencial y sobre todo a qué especialista, a qué categoría puede ser derivado. Hemos visto en el pilotaje, que lo desarrollamos durante un tiempo importante en un centro de salud, con médicos, con enfermeras, no se diseñó en la consellería ni en ningún sitio, sino en 2 centros de salud, centros además importantes. Se vio y se confirmó que un número importante de esas demandas que venían sin cita pues no precisaban ir al médico de familia. Por ejemplo, el motivo más habitual de consulta sobre demanda es pedir una analítica o ver el resultado de una analítica, y esos son datos que se pueden hacer sin necesidad de pasar por el médico, ¿no? Entonces, bueno, se ha puesto en marcha este sistema, es un sistema además que está abierto y se está renovando permanentemente. Cada 15 días se reúne ese mismo grupo de trabajo y analiza pues todas las incidencias que se producen, se va mejorando permanentemente y se van incorporando cuestiones, por ejemplo, que el médico que está en la consulta vea el motivo que el paciente ha dicho al llegar, y esa información que el médico ve le permite, por ejemplo, priorizar a un paciente si lo estima oportuno, siempre a criterio del médico. Como digo, el SIDE no lleva elementos de tiempo para atenderlo antes o después. Eso es un triaje que en primaria precisamente se probó en Vigo y hace años y se estimó que no era una cuestión interesante y se ha ido a un modelo más de gestión de la demanda como es el SIDE, como digo. En todo caso,
Es un programa que siempre está sujeto a revisión, como digo, cada 15 días se revisa, escuchamos a los médicos, escuchamos a la enfermería, escuchamos a los administrativos y se intenta mejorar. Pero sí que creemos que es una cuestión importante ordenar ese exceso de demanda que, insisto, era la mayor queja y es la mayor queja de los médicos cuando hablan de la jornada, ¿no? Pues sobre la jornada quería preguntarle también si hay un porcentaje de pacientes que van sin cita y si en los últimos años estamos yendo un poco más al médico que antes. A ver, el número de pacientes que va sin cita está en torno al 15-17% y es verdad que ese número, hasta que hemos puesto en marcha el SIDE, pues era un número que iba en aumento y ahora, gracias al SIDE precisamente, reconducimos a demanda y el número de consultas que tiene por encima el médico, insisto, se reparte entre otras categorías que reciben directamente esa consulta e insisto también siempre con criterio voluntario del paciente. El paciente al final, si quiere ir al médico, va al médico, pero se le ofrece, mire, esta consulta puede ser vista igual o mejor por este otro profesional, y por lo tanto, porque al final el médico le iba a acabar derivando a ese profesional, por lo tanto ya va directamente, ¿no? Y eso ha hecho que se reduzca, dependiendo del centro, pero estamos hablando de reducciones entre el 30 y el 40% de la sobredemanda. Que ya no cae todo en la consulta del médico como hasta ahora. Y quería preguntarle, bueno, un dato simplemente, qué porcentaje de consultas son ya presenciales y si la telefónica volvió a lo que era antes de la pandemia o mejoró, o sea, o aumentó. Bueno, Galicia desarrolló la consulta telefónica, fue de las comunidades autónomas que primero la desarrolló, junto con el País Vasco, y Galicia empezó en el año 2013 y cuando llegó la pandemia estábamos en valores en torno al 15% de las consultas de primaria eran no presenciales. La pandemia pues disparó y yo creo que fue una oportunidad porque muchos pacientes fueron atendidos por sus médicos de cabecera a pesar de la pandemia, por formato telefónico, y pasado eso ha ido a una situación de equilibrio que ahora mismo está en el entorno de las presenciales en el 68% de media en el Sergas. Curiosamente, cuando vemos los datos de las comunidades autónomas están en ese mismo rango, lo cual viene a decir más o menos que en torno al 30-40% de las demandas de atención primaria se pueden resolver sin necesidad de ir presencialmente. Un ejemplo palmario es la renovación de recetas, que todo el mundo ha podido experimentar. Pues a veces hay que ir a la consulta, pero un número importante de las veces no hay que ir. Entonces no hay que obligar al paciente a ir al centro de salud, cuando es una cuestión que se puede hacer por teléfono perfectamente cómodo para el paciente, cómodo probablemente para el médico y cómodo para la organización, por lo tanto, y cómodo, por supuesto, para las empresas donde trabajan los pacientes, que no es preciso que pidan un día para ir a renovar una receta al centro de salud, por ejemplo. Quería preguntar también por el hospital, porque presentaron también hace poco un plan para recuperar las listas de espera, porque con la pandemia habían sufrido un poco, ¿no? Y quería saber si Galicia y Vigo, si se están sumando a este plan, si se está operando más de tarde. Y bueno, y también dentro de esta misma pregunta quería saber qué tiene más peso, esa autoconcertación de los profesionales de Sergas o tiene más peso la derivación, un poco cómo está esta. Bueno, en primer lugar decir que efectivamente en la pandemia se notó en la lista de espera. Tengo que decir que las intervenciones urgentes, importantes, no solamente se operaron igual, sino que se operaron antes. Nuestro tiempo de demora en las prioridades 1 bajó en pandemia y sigue están 17 días cuando la recomendación es en torno a 30 días. Estamos operando en promedio, siempre puede haber picos, pero en promedio en 17 días, ¿no? Y esto es un esfuerzo muy grande a pesar de la pandemia. Pero es verdad que las intervenciones que eran demorables, pues la pandemia las hizo demorarse. Por eso hemos hecho un esfuerzo grande. Ya lo intentamos en el año 22, hasta que llegó Omicron y nos hizo replantearnos todo, porque Omicron realmente, aunque en gravedad no, el número de casos y sobre todo profesionales fue tremendo. Y bueno, pues pasado Omicron estamos haciendo un esfuerzo grande y quisiera destacar, por un lado, en la actividad ordinaria. Estamos trabajando mucho en optimizar los quirófanos y las consultas y los equipos de diagnóstico en horario de mañana. Por supuesto, hemos recuperado otra vez las agendas de tarde y estamos optimizando las tardes, bien con profesionales que se quedan por la tarde y prolongan la jornada, la mayoría, incluso con contratos específicos para jornadas de tarde. Y esto se está notando, estamos viendo un incremento importante de la actividad, que era lo que esperábamos. Si no tenemos profesionales que se contagien y podemos mantener el ritmo, pues evidentemente se puede hacer como se hizo otras veces. Hay que recordar que el año 2019 fue el mejor año desde que hay registros de lista de espera y Galicia obtuvo unos datos brillantes de 54 días de demora en promedio en toda Galicia, que se colocó en el tercer lugar de todo el Estado, ¿no? ¿Volveremos a eso?
Bueno, tengo que decir que a pesar de la pandemia seguimos estando en el tercer, cuarto lugar de lista de espera, porque la pandemia, a pesar de lo que a muchos les gustaría, no afectó solo en Galicia, afectó en todas las comunidades autónomas y Galicia siguió haciendo ese trabajo importante y sigue estando en el tercer, cuarto lugar de la lista de espera, no las que decimos nosotros, las que publica el Ministerio de Sanidad, ¿no? Bueno, nosotros no nos conformamos, queremos llegar a los datos del 19 y por eso hemos puesto en marcha este plan, que como digo está notando y se basa en la atención ordinaria, en la atención extraordinaria. Estamos también trabajando para operar en los comarcales, que los hospitales comarcales puedan también participar en esto, también con aspectos en atención primaria de pacientes que por la pandemia de motu propio no habían ido, paciente crónico, pues lo estamos llamando, haciendo consultas, estamos priorizando también la gente más mayor, operando a la gente de más de 90 años para que no haya nadie en lista de espera de más de 90 años. Bueno, hay un esfuerzo importante que se está viendo el resultado efectivamente. Y respecto a qué se hace más, si jornada en el Sergas o derivación, clarísimamente, muchísimo más en el Sergas. El porcentaje, tengo que recordar que Galicia es de las comunidades autónomas que menos deriva a la privada. Hubo un año donde se derivó mucho, 4 años, que fue cuando gobernó el bipartito, que fue cuando más mandamos a la privada, pero desde el año 2009 ese dato ha bajado y se mantiene en el rango del 4%. Insisto, cada vez la privada es un apoyo importante al que no renunciamos, pero desde luego lo usamos mucho menos que lo que usaba el PSOE y el BNG cuando gobernaban. Bueno, ahí están las cifras, yo no las tengo aquí, pero le creo. Bueno, quería preguntarle, lleva 2 años y medio de mandato en la Consellería, ¿y qué hitos o qué cambios considera más importantes para la sanidad viguesa en este caso? Bueno, yo creo que para la viguesa ha habido un hito fundamental que no tiene que ver conmigo, sino que yo sumé lo que me correspondió, que fue la apertura del Álvaro Cunqueiro y la reordenación que se hizo en Galicia de la atención sanitaria, ¿no? Pues, centros de salud como el de Doblada, como el de Colla, lo que había en el Nicolás Peña de interna, la psiquiatría en el Rebullón, aquella dispersión que teníamos tremenda que hoy se ha reducido y tenemos hospitales muy especializados, pues ese Meixoeiro, que por cierto decían que lo íbamos a cerrar, y ahí está, un hospital modélico para paciente ambulatorio, para patología ambulatoria, para cirugía mayor ambulatoria. Bueno, creo que todo ese reordenamiento, la propia salud mental, que pues esta semana pasada, estaba en el Rebullón y recordaba cuando teníamos allí pues los pacientes crónicos que ahora están, por ejemplo, en Nicolás Peña, o la unidad de agudos que había en Nicolás Peña que ahora está en el Cunqueiro, integrada perfectamente. Bueno, hay miles de ejemplos, o muchos ejemplos, de cómo cambió la sanidad en Galicia. Yo quizás lo que me ha tocado hacer es seguir consolidando ese modelo, seguir invirtiendo, en este caso en el Álvaro Cunqueiro, pues con equipamiento, con algunas cosas que nos quedaron pendientes, como esa unidad de infanto-juvenil o la unidad de enfermedades raras que ya está prácticamente acabada, o, bueno, insisto, reformas que hay que hacer siempre, y luego el equipamiento. Hemos hecho una renovación de equipamiento en el Álvaro Cunqueiro muy importante, hemos renovado 5 TACs en el ámbito, el equipamiento de la radioterapia en Meixoeiro, una unidad de radioterápica modélica y de referencia, no en España, sino a nivel internacional, y seguimos insistiendo, el quirófano híbrido, por supuesto la cirugía robótica que se ha implantado en Vigo, igual que en el resto de las áreas sanitarias. Era una apuesta importante que todas las áreas sanitarias tuvieran acceso a esta tecnología, y Vigo la ha tenido y además la está usando francamente bien, y bueno, pues un orgullo poder ver que los gallegos tienen acceso a la última tecnología. Y luego, por supuesto, sin olvidarme de los tratamientos más innovadores en el ámbito del cáncer, con esas terapias CAR-T que se están poniendo ya en Galicia, y ese centro de producción de terapias CAR-T que estamos ultimando en Santiago. Bueno, lo que digo, un gallego a día de hoy creo que en líneas generales y para la mayor parte de las patologías no precisa irse a Marqués de Valdecilla como nos íbamos hace años, ni siquiera a Madrid o a Barcelona. Puede tener en Galicia, en Vigo, el mejor tratamiento posible y los mejores profesionales posibles también. Sobre obras, quería preguntarle también, ha mencionado el Hospital de Psiquiatría Infanto-Juvenil, quería preguntar si van a empezar pronto estas obras, y también el de Olimpia Valencia, que parece ser que ya tienen licencia para eso. Sí, el Infanto-Juvenil está a punto ya de empezar la obra, y en Olimpia Valencia está adjudicada ya desde diciembre, y solo estamos pendientes de que el último trabajador de justicia salga del edificio para empezar las obras cuanto antes, ¿no? Bueno, luego tenemos también la obra de Moaña, que ya también estamos a punto de empezarla, después de mucho esperar por la parcela, y bueno, seguimos trabajando ahora mismo en Porriño en esa ampliación del PAC, que la verdad es que queda francamente bien, usando madera, y bueno, va a ser un elemento importante, tanto gimnasio
de fisioterapia como el PAC. Y bueno, y esa obra que anunciamos esta semana pasada, decía, ese nuevo centro de salud de Mos, que también, bueno, pues complementa. Realmente en atención primaria en Vigo, antes cuando me preguntaba lo que se había hecho, es que en los últimos años hemos abierto 7 centros de salud nuevos en Vigo y hemos reformado también alguno, ¿no? Bueno, yo creo que es una inversión importante, pero no paramos. Este año la atención primaria en el presupuesto del Sergas en Vigo son 16 millones de euros, entre Olimpia Valencia y inversión, sí, Olimpia Valencia, Moaña, que decíamos antes, ¿no? Bueno, casi lo mismo en hospital, ¿no? Entonces, bueno, siempre invirtiendo. Un dato importante, el presupuesto de la Xunta en Vigo en atención sanitaria este año llega casi supera los 900 millones de euros. Para que ¿La mayor empresa? No sé si la mayor... Bueno, no, la mayor debe estar ahí, en pública sí, pero un dato, sí. El presupuesto de la Consejería de Sanidad en Vigo es 3 veces el presupuesto del Ayuntamiento. Es 3 veces, o sea, multiplicamos por 3 el presupuesto del Ayuntamiento con todo, incluidas las luces LED, todo junto por 3. O, por ejemplo, en recursos humanos, en Vigo la Consejería de Sanidad invierte lo mismo que el presupuesto del Ayuntamiento de Vigo. O sea, todo el Ayuntamiento de Vigo dedicados a todas sus partidas, pues es lo que la Xunta de Galicia invierte en sanidad en el área sanitaria de Vigo. Creo que es un compromiso más que palmario con la sanidad de Vigo y con los vigueses, al fin y al cabo, ¿no? Y bueno, ya me queda poco, conselleiro. Quería preguntarle por el concierto con Ribera Povisa, que se acaba en agosto del 2024. Pero quería preguntarle si tiene una fecha para empezar a negociar el siguiente concierto, que es algo que siempre lleva su tiempo. Bueno, llevamos ya un tiempo trabajando con Ribera Salud, a la que, por supuesto, quiero agradecer su disposición siempre y su buen talante en esa negociación. Estamos trabajando ya desde hace tiempo con distintos detalles y las negociaciones llegarán a buen puerto seguro y podremos tener un convenio nuevo, renovado pronto. Y también un poco relacionado con esto, que van a construir una unidad masilofacial en el Meixoeiro. No sé si era una asignatura pendiente, ¿no? Dejar de derivar pacientes a Povisa porque no había en el Sergas. Sí, realmente masilofacial había solamente en Santiago y en Coruña y efectivamente vamos a tener un servicio masilofacial en Vigo. Estamos pendientes ahora de unas obras que hay que hacer en el Hospital Meixoeiro y tenemos ya el visto bueno de la Dirección de Asistencia Sanitaria para el plan funcional que hemos hecho y en breve podremos empezar a trabajar en ese ámbito también. ¿Y puede decir alguna fecha de cuándo podría estar la masilofacial o todavía no? Como tiene que ver con las obras, prefiero ser prudente, pero será pronto, será más pronto que tarde. Pues voy a terminar con la pandemia, que está en perfil bajo, o eso creemos, y quería preguntar si en algún momento nos dejaremos la mascarilla para ir al hospital y cómo está funcionando la vacunación en la última llamada que hicieron. Bueno, yo la mascarilla creo que de momento es una buena medida en el ámbito hospitalario. Como sabe todo el mundo, y hay zonas del hospital que están muy acostumbrados a la mascarilla y que no es de ahora, sino pues estoy hablando de oncología pediátrica, hematología, oncología, donde la mascarilla ha demostrado desde hace muchos años ser un elemento importante para evitar esos brotes, esos contagios que ahora nos suenan a todos mucho más, ¿no? Por lo tanto, yo creo que en esos ámbitos y en otros la mascarilla va a permanecer un tiempo, ¿no? Y creo que al final redunda en que el proceso hospitalario no se nos complique pues, con virus que vienen con visitantes, con los propios trabajadores a veces. Creo que es una medida que de momento va a seguir y creo que es prudente que siga, ¿no? Y respecto a la vacunación, bueno, yo siempre destacar y agradecer la respuesta de los gallegos, en particular de los vigueses, a las convocatorias. En mayores de 60, tengo que recordar que tenemos los mejores datos de vacunación de todo el Estado, pero no 4 puntos por encima, sino 30 puntos, 20 puntos por encima de la media del Estado. Y eso es fruto, sin duda, pues, de esa labor de las enfermeras que vacunaron y de los recintos masivos, por los que apostamos en esta 4ª dosis, a pesar de la oposición de algunos, y creo que el resultado está ahí para verlo, ¿no? Es verdad que por debajo de 60 nos cuesta más, porque evidentemente la presión del riesgo es diferente, pero no obstante, de nuevo, tenemos los mejores datos de vacunación en esas franjas de edad. La respuesta está siendo buena con estos recordatorios que estamos haciendo, sobre todo con esa disponibilidad que tenemos en los centros, en este caso hospitalarios, para ser vacunados, y yo animar a aquel que tenga pues, un paciente inmunodeprimido en su entorno o que crea que tiene un factor de riesgo, a que se coloque la 4ª dosis aprovechando esa buena disposición y facilidad que da en este caso el Álvaro Cunqueiro de Vigo. ¿Hay una fecha? ¿Hasta cuándo se puede ir? ¿Se puede ir hasta que ustedes digan que se acaba? Mientras tengamos vacunas, vamos a tener las puertas abiertas para que los que quieran ponerse se la pongan. Bueno, muchísimas gracias, consejero, por haber estado con nosotros. Gracias a vosotros. Gracias, un placer.